Listo. Con esto, para recordar un poco lo que hemos visto, hay que recordar siempre que dentro de la demanda, ¿no es cierto? Yo voy a tener una tendencia negativa en el que si es que yo aumento el precio, la cantidad va a disminuir. Por ende, la parábola siempre se va a ir para el eje negativo. En la oferta, al momento en el que yo comienzo a realizar un aumento del precio, va a aumentar la capacidad ofertada, la cantidad de venta. ¿Por qué es así de lógico? Porque si es que yo hago la totalidad de mi capacidad de producción, utilizo la totalidad de la fábrica para aumentar la producción, yo de cierta manera no es que estoy gastando más, yo únicamente voy a maximizar un beneficio como ya lo habíamos visto anteriormente. Vamos a ver el siguiente tema. Listo, vamos a ver el siguiente tema que nos habla de los costos como tal. Listo. Básicamente vamos a comenzar viendo lo que es la empresa. Ustedes saben que la empresa se define como un conjunto de elementos tangibles e intangibles que desarrollan colectivamente una serie de actividades para tener un mismo objetivo. Al hablar, perdón, al hablar de elementos tangibles, son todos aquellos recursos que dispone una empresa, los cuales podemos visualizar y tocar, ¿no es cierto? Pueden ser recursos físicos, pueden ser recursos humanos, puede ser el material que utiliza la gente para la producción, puede ser las máquinas como tal. Al hablar yo de tangibles, de elementos tangibles, son aquellos recursos que dispone una empresa, los cuales no podemos ver ni tocar, es decir, los inmateriales. Recursos intangibles como el conocimiento, puede ser una persona o un operario que está capacitado para la máquina que es de tecnología de punta, es la única persona que puede manejar esa máquina, ¿no es cierto? Conocimiento que dispone adquiere la empresa a lo largo de los años, el know-how, como se habla en marketing. El objetivo de la empresa, vamos a pasar rápidamente esto, la empresa siempre va a tender a brindar una prestación de bien o de un servicio a cambio de una retribución económica y siempre maximizando sus ingresos. La clasificación de la empresa, ¿no es cierto? Existen múltiples maneras de clasificar el amplio rango de las empresas existentes en la actualidad. Entre esas podemos clasificarlas por un grado tecnológico, ¿no es cierto? O líder, son aquellas que basan su actividad en el desarrollo de productos y servicios novedosos. Seguidora, ¿no es cierto? Aquellas empresas que lanzan productos similares a las empresas líderes. Pueden ser las empresas chinas. Y las obsoletas, que son aquellas empresas cuyos productos están basados en tecnologías conocidas, que es el producto que ya es de confianza para el consumidor y que no quiere mejorarlo, no quiere comprar uno que tenga mayor tecnología o uno que le dé lo mismo pero más barato. ¿Cómo se da el origen del dinero o del capital? ¿No es cierto? En la parte pública se denominan empresas públicas aquellas cuyo capital monetario proviene de las arcas públicas. Privadas, como ya sabemos, es un grupo o una persona que funda una empresa o una sociedad, ¿no es cierto?, para fines de lucro. Y una mixta, en las cuales tenemos que son aquellas cuyo capital proviene tanto del fondo público como del fondo privado. Tipo de actividad desarrollada, ¿no es cierto? Puede ser una empresa industrial, comercial o de servicios. Por su tamaño y facturación, puede ser una microempresa, una pequeña empresa, una gran empresa y aquí nos faltaría, ¿no es cierto?, aumentar lo que es una multinacional o lo que es un emporio. Definición de los costos.
Recuerden, el costo siempre se va a definir como el valor sacrificado para la obtención de ese bien o de ese servicio. ¿Cuánto a mí me costó realizar ese bien por cada centavo de dólar? ¿No es cierto? ¿Cuánto yo contribuyo para que se dé ese bien? ¿Por qué son importantes los costos dentro de una institución o dentro del proceso productivo? Porque los costos me van a dar a mí el porcentaje o el valor inicial con el cual yo voy a asignar un precio, ¿no es cierto?, justo a mi producto. ¿Qué pasa cuando yo bajo los costos? Puedo bajar los costos manteniendo la misma calidad del servicio o producto, o puedo bajar los costos, ¿no es cierto?, disminuyendo la calidad, ¿no es cierto?, y las prestaciones del servicio como tal. ¿Qué es un costo de producción? Es la expresión monetaria de los recursos empleados en el proceso de producción, como ya habíamos mencionado. Este refleja la esencia económica de las relaciones de producción. Un costo de producción está dado desde el área de manufactura hasta el área de empaquetado. Son esos costos lo que a mí me representa al final del día un costo de producción o un costo operacional, ¿no es cierto?, de un bien o un servicio específico. Aquí podemos ver un costeo por órdenes de producción, ¿no es cierto? Donde yo tengo como tal el sistema, la empresa manufacturera y las especificaciones que van a ser siempre mis clientes. Cuando yo ocupo los costos adecuadamente, ¿no es cierto? Yo voy a tener el producto final y el cliente va a tener ese producto al precio esperado con las especificaciones que realmente están dentro del producto. ¿Cuál es el objetivo de un análisis de costos? Consiste en determinar el cumplimiento del plan de los gastos de producción. Vamos a determinar en qué medida y a cuenta de qué se quiere garantizar la reducción o disminución o afectación directa de cada uno de los costos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir todo esto? El costo de producción, vamos a ver si es que es factible o que si es que es importante ese costo de producción en cada una de las líneas de producción para que salga mi producto. Muchos de los casos, no necesariamente el costo de producción está directamente relacionado a la calidad del producto. En muchos de los casos se pueden eliminar pasos para ahorrar los costos de producción. ¿Cómo podemos clasificar los costos? En costos materiales, ¿no es cierto? Por su naturaleza económica, son los principales bienes que se utilizan en la producción y que se transforman en artículos determinados. Dos, los materiales directos. Son todos los materiales utilizados que se puede identificar fácilmente con el producto en la producción del artículo. Representa el costo principal de los materiales en la producción de este artículo determinado. En cada uno de estos podemos ver que cada una de las empresas puede optar por estrategias, ¿no es cierto?, de disminución de los costos. Casi siempre es en los materiales directos, cambiando la calidad del material, ¿no es cierto?, o cambiando las especificaciones, sin que me altere el producto final. Y materiales indirectos, que son todos los materiales comprendidos en la fabricación de un producto, ¿no es cierto?, de diferentes materiales directos. Los materiales indirectos se incluyen como parte de los costos indirectos de la fabricación. Y finalmente la mano de obra, que va a ser el esfuerzo físico y mental utilizado por cada uno de los operarios, ¿no es cierto? Y que va a hacer que se cumplan las atribuciones como tal de mi producto. A partir de este podemos subdividirlo en mano de obra indirecta o mano de obra directa. La mano de obra directa es toda la mano que, ¿no es cierto?, que está involucrada en la fabricación del producto determinado. Y la mano de obra indirecta va a ser toda la mano de obra involucrada en la fabricación del producto, pero que no se considera directamente en la línea de producción. Ojo, puede ser mano de obra directa, el operario que está en la máquina dando forma a los artículos, y mano de obra indirecta ya únicamente puede ser el vendedor, que ya a partir del producto final, él ya lo comercializa. De la misma manera, nosotros vamos a tener, como teníamos costos directos de fabricación, vamos a tener costos indirectos de fabricación. Son costos que no están asociados directamente a un artículo o área específica y se usa para acumular indirectos, la mano de obra indirecta y todos los costos manufacturales. Perdón. Un costo indirecto puede ser una vez que yo acabo el proceso de producción, yo termino el proceso de logística o de distribución y
Un costo indirecto que se puede presentar dentro de mi producto es que si es que llegó ya a las perchas y tiene un imperfecto, yo tengo que obviamente enviar a un representante, ¿no es cierto?, para que retire todo esa producción. Eso es un costo indirecto, desde el hecho de incrementar una actividad más que va a ser la de recolección de artículos defectuosos, ¿no es cierto?, hasta el pago tal vez de una sanción o de una multa por entregar un producto que no estaba acorde. ¿Qué me dice la teoría? Aquí, perdón, aquí está unido, falta ortográfica. ¿Qué me dice la teoría de la producción y los costos? La teoría de la producción analiza la forma en la que el producto, dado el estado de arte o de la tecnología, combina varios insumos para producir una cantidad estipulada, ¿no es cierto?, en una forma económicamente eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Toda sociedad tiene que organizar de algún modo el proceso productivo interno para resolver adecuadamente los problemas económicos fundamentales. Independientemente de la organización que se adopte, hay ciertos principios económicos universales que rigen el proceso productivo. La producción de bienes y servicios puede estar en manos del Estado, como en el sistema comunista, o en manos de la empresa privada, como en el sistema capitalista. Nosotros hemos visto claros ejemplos de esto, ¿no es cierto?, tanto para la teoría de producción como los costos. El proceso productivo puede estar en cualquiera de los dos sectores, pero la diferencia es que cada uno de los dos sectores va a utilizar de manera diferente, ¿no es cierto?, cada uno de los recursos que va a tener a la mano. Entonces, para generar un proceso de producción específico como Estado, nosotros tenemos que organizar, ¿no es cierto?, ese proceso productivo para resolver un problema económico fundamental o para resolver una necesidad. Casi siempre, si es que hablamos del sector público, estamos hablando de proyectos o de intervenciones que hace el Estado dentro de la población. Asimismo, vamos a ver el principio de escasez. El concepto de escasez es aplicable a aquellas cosas que son útiles. El economista casi siempre va a considerar útiles a todas aquellas cosas que tienen la capacidad de satisfacer necesidades humanas y también abarca dos dimensiones. De un lado, la cantidad de cosas útiles que vamos a tener a nuestra disposición y las vamos a llamar recursos o medios, y del otro lado, las necesidades que estas cosas están dispuestas a satisfacer. Es decir, el concepto de escasez se refiere a una determinada relación entre los medios, recursos económicos y los fines, las necesidades. Recuerden esto, el principio de escasez están internamente o estrechamente relacionados entre el recurso económico que se tiene y las necesidades. Dado los medios a nuestra disposición y los fines a conseguirse, habrá un problema de escasez y por ende un problema económico cuando se reúnan las siguientes condiciones. Los medios o recursos económicos son susceptibles de diferentes usos y aplicaciones. Por ejemplo, el carbón de piedra nos sirve, puesto que puede utilizarse para diferentes fines. Puede utilizarse para transportación, calefacción y otros fines industriales. No únicamente nos puede servir para algo específico. En este momento, ¿no es cierto?, podemos ver el principio de escasez, cómo se va aplicado a cada uno de los artículos o actividades o bienes o servicios que son únicos. Vamos a hablar de la ley de rendimientos decrecientes, ¿no es cierto? La ley de rendimientos decrecientes o proporciones variables, como habrán escuchado la mayoría, describe las limitaciones al crecimiento de la producción cuando, bajo las determinadas técnicas de producción, aplicamos cantidades variables de un factor o una cantidad fija de los demás factores de producción. ¿Qué quiere decir esto? En un principio de los rendimientos decrecientes puede expresarse en los siguientes términos. Dadas las técnicas de producción, si a una unidad fija de un factor de producción le vamos añadiendo unidades adicionales de factor variable, ¿no es cierto?, la producción total tenderá a aumentar a un ritmo acelerado en una primera fase, a un ritmo más lento en la segunda fase, hasta llegar hasta llegar en un momento en el que no va a aumentar, ¿no es cierto?, su ritmo.
En primer término, la ley de rendimientos decrecientes presupone unas técnicas de producción constante. ¿Por qué? Porque a la medida en la que yo puedo ir aumentando la producción, ¿no es cierto? Puede aumentar la velocidad, pero luego esto se va estancando. Por eso se llama ley de rendimientos decrecientes. Un producto total. ¿Cuándo es un producto total? Este se refiere al número de unidades producidas de un artículo con una combinación determinada de factores productivos. ¿Y cuándo es un producto marginal? Se refiere al incremento del producto total a cada nivel de producción como consecuencia de utilizar una unidad adicional o un factor variable. Acuérdense que un producto marginal, o al hablar de marginal, era un atributo extra que iba a tener ese producto o ese servicio, ¿no es cierto? Que no necesariamente iba a cambiar el precio o cantidad o calidad de este. Se expresa de la siguiente manera, ¿no es cierto? Donde el producto marginal, ¿no es cierto?, va a ser igual al incremento de la producción total por el incremento de las unidades del factor variable. El incremento del producto total, ¿no es cierto?, que va a ser dpt, es la diferencia entre los dos niveles de producción bajo consideración y puede expresarse así, ¿no es cierto? Incremento del producto total va a ser igual al incremento del producto total 1, ¿no es cierto?, menos el nuevo producto total, porque ese va a ser el cero. En donde, como les decía, PT1 significa el nuevo producto total y PT0 el producto total inicial. ¿Cuándo es un producto promedio? Se refiere al producto de una cantidad promedio del factor variable. El producto promedio se obtiene dividiendo el producto total entre el número de unidades de factor variable que se emplearon para obtener ese nivel de producción. Esta operación puede expresarse de los siguientes términos, donde yo voy a tener el producto promedio va a ser a mi producto total. ¿Qué significa? El producto total y el número de unidades del factor variable. El concepto producto promedio se refiere no a la producción de una unidad en particular del factor variable, sino a una unidad promedio. Es, por decirlo así, un concepto estadístico y que tiene en este sentido el mismo significado que le adjudicamos al concepto promedio de un lenguaje común. Vamos a hablar finalmente del principio de la eficacia de la economía. Un empresario o una empresa o un emporio siempre va a tratar de combinar factores de producción en aquella forma que le permita producir con el máximo de eficacia la economía. La combinación más eficaz de los factores de producción será siempre aquella que le permita producir al más bajo costo posible cada una de las unidades. Existen dos situaciones bajo las cuales el empresario tiene necesariamente que desenvolverse teniendo en mente este concepto de eficacia económica. Cuando el empresario varía uno de los factores de producción, ¿no es cierto? Mientras mantiene fijo el resto de factores para lograr el nivel de producción que más le convenga, ¿no es cierto? Únicamente hago un cambio en una parte de la producción, pero al resto mantengo yo siempre la misma calidad o cualidad. Por eso es un principio de eficacia económica. Y cuando estando obligado a un monto fijo en la producción, varía todos los factores para lograr ese determinado nivel de producción. ¿Qué quiere decir esto? Lo que habíamos hablado antes, tal vez se baja de cierta manera la calidad del producto, pero me permite aumentar con ese sobrante la cantidad como tal. El nivel óptimo de producción. Un empresario ha logrado el nivel óptimo de impresión o una empresa, ¿no es cierto? Cuando logra este nivel óptimo de producción, cuando ha combinado los factores de producción en tal forma que el costo de producir una unidad del producto resulta ser el más bajo posible. Recuerden, en la anterior, bajar el precio a una unidad, ¿no es cierto? También era bajar la calidad. Aquí estamos hablando de que bajar el precio en una unidad del producto resulta ser lo más bajo posible y lo más aceptable posible, siempre y cuando vaya a mantener las mismas calidades o cualidades del bien o de servicio. Cuando un empresario varía las unidades de uno de los factores de producción,
mientras mantiene constante las otras unidades de los demás factores, vamos a lograr un nivel de producción más eficaz, un nivel óptimo de producción, cuando el costo de producir una unidad sea lo más bajo posible. En ese momento se maximiza toda la producción de la empresa en aras de incrementar el ingreso que vamos a tener. Los componentes del costo. Vamos a ver cuáles van a ser. El costo de producción de una empresa puede subdividirse en los siguientes elementos adquirentes: salarios y jornales, depreciación de los bienes, ¿no es cierto? Materia prima, los seguros, otros gastos misceláneos. Los diferentes tipos de costos pueden agruparse en dos categorías, que van a ser los costos fijos y los costos variables. ¿Cuándo es un costo fijo? Como ya habíamos visto, tiene que incurrir netamente en la empresa cuando yo inicio la operación, ¿no es cierto? Para yo comenzar la operación de determinado producto, bien o servicio, debo tener la empresa como tal. Si no la tengo, va a ser, ¿no es cierto?, una empresa arrendada, el lugar arrendado. Eso es un costo fijo. ¿Cómo se define? Estos costos, porque en el largo plazo e intermedio se mantienen constantes a los diferentes niveles de producción. ¿Qué quiere decir esto? Produzca 1, produzca 1000, yo voy a tener que pagar el mismo arriendo. El costo fijo total se mantendrá constante en los diferentes niveles de producción, mientras la empresa se desenvuelva dentro de los límites de su capacidad productiva inicial. ¿Qué quiere decir esto? Para yo pagar $500 de arriendo, sé que la empresa tenía que producir mínimo 10,000 pupitres. Con eso yo ya estoy cubriendo mis costos fijos, ¿no es cierto? Y tal vez mis costos variables. ¿Cuándo es un costo variable? Son aquellos que varían al variar el volumen de producción. ¿Qué quiere decir? El costo variable total se mueve en la misma dirección del nivel de producción. El costo de la materia prima y el costo de la mano de obra son elementos más importantes del costo variable. La decisión de aumentar el nivel de producción significa el uso de más materia prima, más obreros, por lo que el costo variable total tiende a aumentar la producción. Los costos variables son aquellos que varían al variar la producción, ¿no es cierto? Vamos a llegar hasta aquí, siempre y cuando podamos recordar que es un costo variable y que es un costo fijo. Hay que tener bastante diferenciación en estos dos tipos de costos, ¿no es cierto? Porque a partir de esto, yo puedo ver cuando haga el gráfico, ¿no es cierto?, de la oferta en cuando yo produzca más. Para producir más quiere decir que van a aumentar mis costos fijos o mis costos variables, dependiendo, ¿no es cierto? Y solo aquí yo voy a ver al número de costo o al centavos de dólar o números de dólares que me cuesta producir ese pupitre. Si yo aumento la producción, ¿no es cierto?, ¿qué tanto se van a disparar mis costos variables? Porque se entiende que van estrechamente atados al precio del bien o del servicio como tal que yo voy a tener. Por ende, cada vez que nosotros tengamos que analizar cada uno de los costos variables o los costos fijos, nosotros tenemos que saber diferenciar bien un costo variable de un costo fijo, porque ahí va a estar el secreto del aumento de la producción. En los fijos no voy a poder modificar. Me da lo mismo pagar el arriendo de $500 y produzco 1 o 1000 pupitres. Pero el secreto de la producción de nosotros como administradores se va a basar en cómo yo voy a manejar mis costos variables, ¿no es cierto? Para que atrás de todo esto, ¿no es cierto?, la curva de la oferta siga manteniéndose positiva, ¿no es cierto? La elasticidad pueda ser manejada en términos de que puedan verse las diferencias en las variaciones y yo pueda maximizar mi producción, ¿no es cierto? Todos los términos que hemos visto hasta ahorita tienen que ver y desembocan en los costos fijos y los costos variables que va a tener la empresa. De eso depende todo. Si es que yo tengo un producto que sea el mejor del mercado, pero los costos totales son extremadamente grandes, el consumidor, como habíamos visto en el texto, a lo largo del tiempo, en el corto plazo, va a comprarlo, pero en el largo plazo ya no va a comprarlo, porque van a haber productos sustitutos, ¿no es cierto?, en los cuales tranquilamente venden el mismo producto con las cualidades a un precio más conveniente. El mercado o la conducta de mercado se va para eso. Entonces, todos los términos que hemos analizado antes únicamente
desembocan en costos fijos y costos variables. Para cualquier cosa, la base va a ser esto de aquí en adelante. Analizar mis costos fijos y mis costos variables para ver si es que realmente es rentable hacer cualquier proceso de producción, ¿no es cierto? Y luego ya iremos viendo otros términos como los costos, beneficios o todos los argumentos o atributos que van dentro de la materia. ¿Alguna pregunta, por favor? Listo, si no tenemos más preguntas, esto sería la clase de hoy. Hemos corrido un poquito en esta clase porque, como habrán visto, es bastante texto. Y lo que vamos a hacer mañana es una rápida revisión, o en la siguiente clase, perdón, una rápida revisión de cada uno de estos conceptos y otra vez centrarnos en el tema principal que van a ser los costos variables y los costos fijos. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, que estén bien.